habido un momento muy especial en el desvelo del proyecto que va a construir Student Flats, que es un apartamento para estudiantes aquí en el edificio que nos conoce como edificio del Ministerio Público anteriormente, al Banco Central, también otro edificio que un tiempo, Departamento de Asunto Económico también otro un tiempo, pero ya por Piaya está abandonado. Y desde que nosotros entramos de gobierno, después de pandemia, seguro énfasis a más en desarrollar centro y ciudad y busca edificios de gobierno que abandonado y donar un propósito nuevo e importante. De caso que nos haya como partner FCCA, cualquiera de ambición de gobierno de revitalizar centro y la ciudad, y quiere de proyecto y hace una inversión de 4 millones de florins, 4 millones y pico florins, para construir 9 apartamentos para estudiantes. Este para estudiantes también estudia de exterior en la universidad, pero también este para estudiantes localmente, que pues contar que van a también por un apartamento aquí. Pues es una colaboración entre el gobierno y la FCCA. Entonces, me quiero decir, la FCCA va a querer una inversión de gobierno, para partner con el gobierno de Saki, que inspira más y más partners en el sector privado, partner con el gobierno y ayudarnos en el desarrollo del centro de la ciudad. También el colega ministro Geoffrey Weaver, que es instrumental en lograr Saki, también en mi departamento, en el DOE, que todo ahora está loca, pero en caso que trabajo muy duro para hacer Saki posible, un danke de corazón. Un danke al pueblo de Aruba por confianza depositada en nosotros como gobierno. Ahora nós elegimos como gabinete de Cruz 2, o pueblo pide nos sacarnos de la pandemia, nos hace. O pueblo pide nos estabilizar el país que no de pandemia, nos hace. O pueblo pide para nos perdurar para el progreso y bienestar y eso nos está haciendo. Y ahora que hay enfoque está para ese progreso y bienestar en cada rincón de nuestro país, en cada cartera de cada ciudadano de nuestro país. Y para eso un danke de corazón. Este es nuestro compromiso y nosotros seguimos haciendo nuestro máximo esfuerzo para cumplir con esto.